Las ramas altas se sacudían con violencia mientras los clanes corrían entre la niebla. Desde lo alto de los árboles, las máscaras de los simios observaban cada movimiento en silencio. Sus ojos brillaban detrás de la madera tallada, atentos al caos que consumía el bosque. Abajo, grupos de lobos, ciervos y jabalíes atravesaban el terreno cubierto de raíces, algunos cargando armas improvisadas, otros arrastrando heridos o persiguiendo enemigos. La sangre ya había empapado partes del suelo, mezclándose con hojas húmedas y barro oscuro. Uno de los jóvenes simios señaló hacia abajo al notar a un grupo acercándose. «Van hacia el norte», susurró. Otro asintió mientras observaba a varios enmascarados cruzar entre los árboles caídos. Algunos corrían sin mirar atrás, otros giraban constantemente creyendo escuchar pasos detrás de ellos. Entonces uno de los jóvenes que avanzaba por el bosque levantó la vista. «Ahí arriba», gritó. Varios se detuvieron de golpe. Las miradas se alzaron hacia las ramas y enseguida comenzaron a lanzar piedras, lanzas improvisadas y trozos de madera hacia los árboles. Las ramas crujieron mientras algunos proyectiles golpeaban cerca de los simios ocultos. «¡Bájenlos!», rugió un jabalí enmascarado. Las piedras atravesaron la niebla. Una golpeó el hombro de un joven simio, haciéndolo perder el equilibrio por un instante. Otro proyectil rompió parte de una máscara de mono, dejando ver un ojo lleno de furia. Los que estaban abajo comenzaron a avanzar hacia los troncos para trepar, pero entonces ocurrió algo. Sombras descendieron desde las ramas. No eran uno ni dos, eran muchos más. Miembros completos del clan de los simios cayeron desde la oscuridad de los árboles como depredadores lanzándose sobre una presa. Algunos aterrizaron directamente encima de los jóvenes armados, derribándolos contra el suelo húmedo. Otros utilizaron cuerdas y ramas afiladas para inmovilizar a quienes intentaban escapar. El bosque explotó en gritos. ¡Atrás! ¡Atrás! Un joven lobo apenas levantó su hacha antes de que un simio lo golpeara desde un costado. Ambos rodaron entre raíces y barro mientras otros combatientes chocaban alrededor de ellos. Los simios peleaban con velocidad brutal, saltaban entre árboles, desapareciendo entre la niebla antes de volver a caer sobre otro enemigo. Algunos usaban huesos afilados, otros simplemente golpeaban con piedras y ramas endurecidas. Un joven ciervo intentó correr, no llegó lejos. Una cuerda escondida se tensó entre dos árboles y atrapó sus piernas. Cayó de espaldas con un golpe seco. Antes de incorporarse, 3 figuras descendieron sobre él desde arriba. Más adelante, varios jabalíes rodearon a una niña herida que intentaba esconderse detrás de un tronco. Uno levantó su arma. Una piedra cayó desde arriba y le rompió la máscara. El hombre retrocedió tambaleándose. Otro impacto descendió inmediatamente después. Los simios habían comenzado a lanzar objetos desde las alturas, mientras otros seguían atacando en tierra firme. El bosque entero parecía moverse con ellos. Entre el caos, un joven enmascarado de búho tomó de la mano a un niño herido y comenzó a correr. «¡No mires atrás!», gritó. El niño tropezaba constantemente entre raíces y ramas rotas. Detrás de ellos se escuchaban golpes, gritos y el sonido seco de cuerpos chocando contra los árboles. Pero antes de alcanzar una zona cubierta por niebla espesa, una figura emergió desde un costado. Un guerrero con máscara de lince. El golpe fue rápido. La hoja improvisada atravesó el costado del joven búho, haciéndolo caer de rodillas. El niño gritó aterrado mientras el búho intentaba mantenerse consciente. «¡Corre!», murmuró con dificultad. El atacante avanzó para terminarlo. Sin embargo, algo descendió desde arriba. Un simio cayó directamente sobre el lince, estrellándolo contra el suelo. Ambos comenzaron a golpearse brutalmente entre barro y raíces mientras el niño escapaba, perdiéndose entre la niebla. A lo lejos, los visores de los buzos volvieron a iluminar el bosque. Y esta vez no estaban quietos. Las luces comenzaron a moverse lentamente entre los árboles, atravesando la niebla como ojos flotando en la oscuridad. Los sonidos metálicos de sus pasos retumbaron otra vez. Todos los clanes que seguían con vida giraron hacia esa dirección. Y por un momento,
Incluso la batalla se detuvo. En otra parte del bosque, lejos de los visores brillantes de los buzos y del caos que consumía el centro del domo, las ramas se sacudían con rapidez entre la niebla. Sombras ágiles avanzaban por las alturas, moviéndose de árbol en árbol con una velocidad difícil de seguir. Eran los clanes de las panteras. Sus máscaras oscuras apenas se distinguían entre las hojas húmedas y la bruma espesa. Saltaban sobre las ramas sin hacer casi ruido, utilizando las alturas como si el bosque les perteneciera. Algunos llevaban cuchillas curvas atadas a los brazos, otros sostenían lanzas cortas hechas con hueso y metal oxidado. Abajo, varios jóvenes corrían desesperados entre raíces y troncos caídos. «Más rápido», gritó una muchacha con máscara de liebre mientras ayudaba a otro joven herido a mantenerse en pie. Detrás de ellos se escuchó el crujido de una rama, luego otra y otra más. Uno de los jóvenes levantó la vista justo a tiempo para ver una figura oscura saltar por encima de ellos. La pantera aterrizó delante del grupo. El impacto levantó hojas mojadas y barro. «Se acabó», gruñó la voz detrás de la máscara. Los jóvenes se detuvieron de golpe. Algunos levantaron palos improvisados. Otros retrocedieron aterrados mientras miraban hacia los árboles. Demasiado tarde. Más figuras descendieron desde arriba. Las panteras rodearon al grupo en cuestión de segundos. Una de las jóvenes intentó escapar hacia la derecha, pero una cuerda cayó desde las ramas y atrapó su cuello y hombros, haciéndola caer violentamente contra el suelo. Otra pantera descendió balanceándose entre las ramas y aterrizó sobre un muchacho armado con una lanza rota. El golpe lo hizo perder el arma. «¡Corran!», gritó alguien. El bosque explotó en movimiento. Dos jóvenes salieron corriendo entre la niebla mientras las panteras los perseguían desde arriba, avanzando por las ramas como depredadores rodeando presas heridas. Las sombras negras aparecían y desaparecían entre hojas y troncos. Uno de los perseguidos tropezó con una raíz y cayó cuesta abajo. Intentó levantarse. No pudo. Una pantera cayó frente a él desde un árbol, clavando ambas manos sobre sus hombros antes de azotarlo contra la tierra húmeda. El muchacho gritó mientras intentaba defenderse. Más adelante, la joven con máscara de liebre seguía corriendo junto al herido. Sus pulmones ardían. Apenas podían ver a través de la niebla. Entonces, escucharon algo encima de ellos. Un rugido. La rama crujió. 3 panteras saltaron al mismo tiempo. La joven empujó al herido hacia un costado justo antes del impacto. Uno de los atacantes chocó contra un tronco. Otro rodó entre el barro. El tercero alcanzó a sujetar a la muchacha del brazo. Ella golpeó desesperadamente con una piedra. El atacante respondió con un corte rápido que rasgó parte de su máscara. El herido intentó ayudarla levantando una rama afilada, pero otra figura descendió desde atrás y lo derribó brutalmente contra un árbol. El sonido seco del golpe resonó entre la niebla. La joven gritó mientras intentaba arrastrarse hacia él. Las panteras comenzaron a secarse lentamente. Pero entonces, un silbido atravesó el bosque. Una flecha salió disparada desde la oscuridad y se clavó en el cuello de una de las panteras. Otra flecha impactó inmediatamente después. Las figuras oscuras retrocedieron sorprendidas, mirando hacia los árboles cubiertos por niebla. «¿Quién está ahí?», gruñó una de las panteras. Silencio. Solo el viento moviendo las hojas, luego más silbidos. Flechas. Las ramas comenzaron a temblar mientras algo más se movía entre las alturas del bosque. Las panteras levantaron sus armas mirando alrededor, intentando encontrar al atacante invisible. Y desde la profundidad de la niebla, comenzaron a escucharse nuevos pasos acercándose. Las panteras retrocedieron lentamente entre los árboles, observando cada rincón cubierto por la niebla. Sus respiraciones eran pesadas. Las flechas seguían clavadas en los troncos y en la tierra húmeda, vibrando todavía por el impacto reciente. Nadie respondió. Solo el bosque, el sonido lejano de gritos, ramas quebrándose y algo moviéndose entre las alturas. La joven con máscara de liebre aprovechó el momento para arrastrarse hacia el muchacho herido. El joven apenas reaccionaba. Tenía sangre bajando por la frente y uno de sus brazos doblado de forma extraña. «Levántate, vamos», susurró ella intentando cargarlo. Una pantera avanzó un paso. Entonces otra flecha atravesó la niebla.
El disparo impactó directamente en la máscara del atacante, haciéndolo caer hacia atrás entre hojas y barro. Los demás levantaron sus armas de inmediato. «¡Muéstrense!», rugió uno de ellos. La respuesta llegó desde arriba. Varias siluetas aparecieron entre las ramas. No llevaban máscaras de animales comunes. Sus rostros estaban cubiertos con madera blanca agrietada y telas oscuras mojadas por la lluvia. Permanecían inmóviles observando desde lo alto, sosteniendo arcos largos hechos con ramas negras. Las panteras comenzaron a dispersarse entre los árboles, pero el terreno dejó de ser seguro. Uno de ellos pisó una raíz cubierta por hojas húmedas. Un mecanismo sonó debajo del suelo. «¡Esper! ¡Demasiado tarde!». Grandes estacas salieron disparadas desde el barro, atravesando piernas y hombros. El grito del guerrero resonó en todo el bosque mientras caía atrapado. Otro intentó retroceder. Una cuerda oculta se tensó alrededor de su tobillo y lo elevó violentamente hacia las ramas, dejándolo colgando boca abajo mientras golpeaba desesperadamente el aire. La niebla comenzó a moverse alrededor de todos. Las figuras de las ramas descendieron rápidamente. No gritaban, no hablaban, solo atacaban. Las panteras chocaron contra ellos entre raíces y troncos húmedos. Las cuchillas resonaron una contra otra mientras varios cuerpos rodaban cuesta abajo golpeándose entre piedras y barro. La joven liebre observó aterrada. Apenas podía distinguir quién estaba ganando. Sombras peleando dentro de sombras. Entonces el muchacho herido abrió los ojos con dificultad. «Tenemos que irnos». Ella asintió rápidamente. Lo levantó como pudo y comenzó a avanzar entre los árboles, alejándose del combate. Detrás de ellos seguían escuchándose gritos, ramas quebrándose y el ruido metálico de armas improvisadas. Más adelante, la niebla comenzó a iluminarse débilmente. Una luz azul, luego otra. La joven se detuvo. Entre los árboles aparecieron varios buzos. Sus visores brillaban intensamente en la oscuridad. Permanecían quietos, alineados entre la niebla, observando el bosque destruido. Algunos tenían marcas profundas sobre sus trajes. Otros arrastraban herramientas enormes cubiertas de barro y sangre. El muchacho herido retrocedió aterrado. ¡No! Uno de los buzos giró lentamente el casco hacia ellos. El sonido de su respiración metálica llenó el silencio. La joven sujetó con fuerza al herido mientras ambos permanecían inmóviles. Entonces, a lo lejos, un grito desgarrador atravesó el bosque. Los buzos levantaron la vista al mismo tiempo y comenzaron a avanzar hacia la oscuridad. El bosque había dejado de ser un refugio. Ahora era un campo de caza. Entre la niebla y los árboles destruidos, los jóvenes corrían sin rumbo fijo. Ya no importaba la máscara que llevaran ni el clan al que pertenecieran. Lobos, ciervos, zorros, búhos, jabalíes. Todos se mezclaban en una sola masa de barro, sangre y gritos. Algunos peleaban por proteger a los heridos. Otros atacaban apenas veían movimiento. Muchos simplemente corrían. El domo seguía cerrando toda salida. Cada intento por atravesarlo terminaba igual. Golpes inútiles contra aquella barrera luminosa que vibraba apenas al contacto. Algunos habían terminado con las manos destrozadas de tanto golpearla. Otros permanecían sentados cerca de la barrera, mirando la oscuridad del otro lado como si todavía existiera una salida. Pero dentro del domo solo quedaba sobrevivir. Cerca del bosque destruido, un grupo de jóvenes intentaba abrirse paso entre la multitud. Una muchacha con máscara de venado llevaba a un niño pequeño en brazos, mientras otro joven empujaba a quienes intentaban acercarse. «Déjenos pasar». Nadie escuchaba. Un hombre con máscara rota apareció de entre la niebla y se lanzó contra ellos con un cuchillo improvisado. El joven alcanzó a detenerlo usando una rama gruesa, pero el impacto lo hizo caer contra el suelo. A pocos metros, dos clanes completos peleaban alrededor de un fuego provocado por los meteoritos. Las llamas iluminaban máscaras partidas y cuerpos tirados entre las raíces. Más allá, algunos niños corrían solos entre la niebla llamando a sus familias. Y entonces, algo cambió. Una luz azul apareció entre los árboles. Al principio fue pequeña, apenas un brillo débil moviéndose entre la bruma, pero poco a poco comenzó a iluminar el suelo húmedo, las ramas rotas y los rostros agotados de quienes seguían luchando.
Las peleas comenzaron a detenerse. Uno por uno, los clanes giraron hacia aquella luz. Era una niña. Caminaba lentamente entre el caos. No llevaba máscara. Su ropa estaba limpia a pesar del barro y la sangre que cubría en el bosque. Una luz azul rodeaba su cuerpo, extendiéndose como una neblina brillante alrededor de sus pies. Cada paso iluminaba el suelo oscuro por donde avanzaba. Nadie entendía quién era, ni de dónde había salido. Los jóvenes dejaron de pelear por unos segundos mientras la observaban pasar. Incluso algunos cazadores retrocedieron confundidos. La niña no miró a nadie. Siguió caminando en silencio. Atravesó grupos de heridos. Pasó junto a cuerpos tirados entre raíces. Cruzó cerca de varios buzos inmóviles cuyos visores reflejaron el brillo azul y continuó avanzando hacia la feria abandonada. El viejo carrusel seguía girando lentamente entre la niebla, emitiendo música distorsionada y luces débiles cubiertas de hollín y humedad. Algunos caballos de madera estaban rotos, otros giraban manchados de barro. La niña se acercó al carrusel sin detenerse. Subió uno de los escalones oxidados. La música comenzó a sonar más fuerte. Las luces del carrusel parpadearon violentamente mientras el resplandor azul cubría toda la zona. Varios clanes observaron en silencio. Nadie se movía, nadie hablaba. La niña caminó entre los caballos de madera girando lentamente y después desapareció entre las luces del carrusel. Simplemente se perdió dentro de él. La música siguió sonando unos segundos más. Luego, el brillo azul desapareció y el silencio terminó. Un grito atravesó el bosque. La pelea comenzó otra vez. Los clanes volvieron a atacarse entre sí como animales atrapados. Algunos corrían hacia el carrusel creyendo que la niña podía ser una salida. Otros comenzaron a luchar por acercarse a la feria. Las armas improvisadas chocaron otra vez. Los gritos regresaron. Y sobre todo aquel caos. El faro volvió a sonar en la distancia. El sonido del faro retumbó una vez más sobre la isla, grave y profundo, atravesando la niebla que cubría cada rincón del bosque. Después de la aparición de la niña y su desaparición en el carrusel, algo dentro de los clanes terminó de romperse. La violencia se extendió por todas partes. En la zona norte del bosque, cerca de los árboles partidos por los meteoritos, varios clanes de lobos perseguían a jóvenes ciervos que intentaban escapar entre las raíces quemadas. Las llamas todavía consumían parte del terreno, iluminando cuerpos tirados entre el humo. «No los dejen escapar», rugió uno de los lobos mientras corría con una lanza improvisada. Un muchacho tropezó contra un tronco calcinado y cayó de espaldas. Intentó arrastrarse, pero uno de los perseguidores lo alcanzó antes. Los demás siguieron avanzando sin mirar atrás mientras los gritos quedaban detrás de ellos. Más lejos, cerca de un riachuelo cubierto por niebla, los búhos habían formado un pequeño refugio alrededor de varios niños heridos. Utilizaban ramas y restos de madera para bloquear el paso entre las piedras. «Mantengan la línea», gritó una joven búho sosteniendo una antorcha. Sombras aparecieron al otro lado del agua. Jabalíes venían cubiertos de barro y sangre, avanzando lentamente con armas arrancadas de otros combatientes. Algunos llevaban máscaras rotas. Otros tenían vendas improvisadas cubriendo heridas profundas. No hablaron. Se lanzaron directamente al ataque. El choque fue brutal. Las antorchas cayeron al agua mientras ambos grupos peleaban entre piedras resbalosas y raíces húmedas. Un niño gritó aterrado al ver cómo uno de los defensores era arrastrado hacia el riachuelo. La corriente comenzó a teñirse de rojo. En otra parte del bosque, varios zorros escapaban entre la niebla intentando encontrar un lugar seguro. Apenas podían respirar después de correr durante tanto tiempo. «Por aquí», gritó uno señalando una zona cubierta por árboles enormes. Entraron rápidamente entre los troncos. Entonces escucharon campanas, pequeñas campanas colgadas entre ramas. Uno de ellos se detuvo. «¡No!». El suelo explotó debajo de sus pies. Trampas ocultas lanzaron estacas desde el barro y redes desde las alturas. Dos jóvenes quedaron atrapados inmediatamente mientras otros caían al suelo intentando escapar. Desde arriba descendieron figuras con máscaras de castor. No hubo advertencias. Los castores atacaron usando martillos de madera reforzada y cuchillas oxidadas.
El sonido de huesos golpeando contra tierra húmeda quedó cubierto por los gritos. La niebla hacía imposible saber cuántos seguían vivos. Cerca de la feria abandonada, los enfrentamientos eran todavía peores. Muchos clanes creían que el carrusel escondía algo importante después de la aparición de la niña. Decenas de jóvenes peleaban alrededor de las luces giratorias, mientras la música distorsionada seguía sonando lentamente. Caballos de madera rotos giraban entre sangre y cuerpos caídos. Algunos intentaban subir al carrusel, otros los empujaban hacia abajo. Un joven con máscara de zorro alcanzó a subir uno de los escalones metálicos, pero un guerrero de jabalí lo sujetó de la pierna y lo arrojó violentamente contra el suelo. El golpe le rompió parte de la máscara. Alrededor de ellos, más clanes seguían atacándose. Nadie confiaba en nadie. En las alturas, los simios continuaban observando desde los árboles. A veces descendían para rematar heridos abandonados, otras veces simplemente dejaban caer piedras enormes sobre los grupos que peleaban abajo. El bosque entero parecía haberse convertido en una sola batalla interminable. Y entre toda aquella masacre, los buzos seguían avanzando. Sus visores brillaban entre la niebla, lentos, silenciosos, observando todo. El bosque entero parecía haberse convertido en un solo campo de muerte. Los clanes seguían atacándose entre árboles destruidos, atrapados dentro del domo brillante que cubría la isla. La niebla se mezclaba con humo, sangre y cenizas, mientras los gritos retumbaban desde todos los rincones. Cerca del carrusel, varios jóvenes peleaban usando piedras y cuchillas improvisadas. Uno de ellos cayó de rodillas mientras otro levantaba un arma para acabar con él. En la parte sur del bosque, los clanes de panteras seguían persiguiendo a grupos dispersos entre las ramas. Más lejos, los castores defendían sus territorios llenos de trampas ocultas, mientras los simios observaban desde las alturas. Y entonces, todos escucharon un grito. ¡Basta! 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 La voz atravesó el bosque entero. No importaba dónde estuvieran, el sonido llegó hasta cada rincón del domo. Los combates comenzaron a detenerse poco a poco. Algunos giraron confundidos, otros bajaron sus armas lentamente mientras la niebla se movía alrededor de ellos. Entre los árboles apareció Valeria. Caminaba sola entre cuerpos caídos y ramas destruidas. Sus ojos brillaban intensamente de color rosa, iluminando parte de la niebla mientras avanzaba. La sangre cubría parte de su ropa y alrededor de ella podían verse jóvenes heridos intentando arrastrarse o llorando entre los escombros. Valeria observó la destrucción, los niños escondidos detrás de troncos, los heridos abandonados, los clanes respirando con dificultad después de haberse atacado entre ellos. El dolor en su rostro era evidente. Entonces clavó el paraguas contra el suelo húmedo. El bosque vibró. Muchos retrocedieron de inmediato al sentir el temblor bajo sus pies. Las raíces comenzaron a moverse lentamente entre la tierra mientras una luz débil recorría el suelo alrededor de Valeria. El paraguas comenzó a hundirse. Primero la punta, luego el mango, hasta desaparecer completamente absorbido por la tierra. Un resplandor cruzó las raíces debajo del bosque. Los ojos de Valeria cambiaron. Del rosa intenso pasaron lentamente a un verde profundo. La niebla comenzó a abrirse alrededor de ella. Por primera vez desde que el caos había comenzado, los clanes pudieron ver claramente lo que ocurría dentro del domo. Cuerpos tirados, árboles destruidos, niños escondidos entre barro y sangre, heridos intentando respirar. El silencio comenzó a extenderse. ¡Escuchen!, gritó Valeria. Su voz resonó con fuerza. «No podemos seguir así, van a acabar con todos». Algunos jóvenes bajaron lentamente sus armas, otros simplemente observaban inmóviles. Incluso varios buzos giraron sus cascos brillantes hacia ella. «Protejan a los heridos», continuó Valeria mientras la luz verde seguía rodeándola. «Dejen de atacarse». Un joven jabalí soltó lentamente la piedra que llevaba en la mano. Más atrás, una muchacha búho dejó caer un cuchillo improvisado mientras observaba alrededor. Los clanes comenzaron a mirar lo que habían hecho, y por unos momentos nadie atacó. Solo se escuchaba el viento moviendo las ramas, respiraciones agitadas, el lejano sonido del carrusel girando en la oscuridad. Entonces ocurrió algo más.
Desde las profundidades del bosque comenzaron a escucharse sonidos metálicos, lentos, pesados. Clank, clank, clank. Los buzos comenzaron a avanzar otra vez entre la niebla que aún quedaba alrededor del domo, pero esta vez no caminaban solos. Detrás de ellos, algo enorme se movía entre los árboles.